tuya. Gloria a Jesús. Y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Yahweh de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 quedará en ella. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y le diré, pueblo mío, y él dirá, el Señor es mi Dios. Amén. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Dios de gran poder, Rey de gloria, Dios del cielo y de la tierra, Señor de toda creación. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Rey de Israel, misericordioso, clemente y compasivo, Dios fuerte y poderoso, bendito seas, oh Padre, que visitas la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que te aborrecen, de los que te desprecian, de los que te rechazan. Pero haces misericordia y guardas el pacto con toda la descendencia de aquellos que temen tu nombre y que guardan tu palabra, que guardan tus mandamientos. Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no nos pagas conforme a nuestros delitos y pecados, antes bien, extiendes tu misericordia sobre nosotros, aunque de ninguna manera darás por inocente al culpable. Hoy, una vez más estamos aquí, Señor, reunidos en tu nombre, y tú prometiste, Rey de gloria, que donde estuviéramos reunidos en tu nombre, allí estarías tú, en medio, paseándote, reinando. Y hoy lo creemos, Señor, porque así es, porque tú lo dijiste, porque no eres hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque el cielo y la tierra pasarán. Un día todas las obras de esta tierra serán quemadas, pero tu palabra no pasará. Toda palabra, toda tilde, toda jota, todo punto, será cumplido, Señor, a pie de nota, a pie de renglón, así como tú la dijiste, así como está escrita. Bendito Señor, así como de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, de toda palabra ociosa que digan los hombres, de ella daremos cuenta en el día del juicio, en aquel día cuando tú, Señor, te sientes y llames ante ti toda nación, toda lengua, toda tribu, todo color, para rendirte cuentas a ti de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo aquí, sea bueno o sea malo. Esta palabra, que como lo hemos dicho, porque así lo dices tú, no lo digo yo,
No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es lo que yo siento, es lo que tú dices. Porque es tu pensar y es tu sentir, Señor. Aun cuando muchos se rebelan, aun cuando muchos no creen por las razones que sean que tú conoces. Pero esta palabra es profética, Señor. Y esta palabra tú la ordenaste. Y así como tú la ordenaste, así es, así será dada. Dios, como dijo tu Hijo hace unos momentos, abre, aviva, despierta los sentidos espirituales de cada alma tuya, Señor, que escucharán esta palabra. Creyentes, no creyentes, incrédulos y crédulos, pobres y ricos, porque esta palabra, Señor, es actual, es presente, pero también será futura, para que puedan tus almas comprender las maravillas de tu ley. Abre los ojos, abre los oídos, abre el entendimiento, abre el olfato, abre la boca, Señor, abre el sentido común, abre, bendito Dios, la memoria, el pensamiento espiritual, abre la lógica, esa lógica, Señor, que está dormida en tu pueblo, la lógica que proviene de ti, la lógica que proviene cada sentido espiritual, Señor, la inteligencia, la sabiduría, tantos y tantos sentidos espirituales que tú pusiste en el espíritu humano, Señor, en el hombre interior, que está hecho conforme a tu imagen y a tu semejanza, y por eso provienen de ti, provienen de tu esencia, provienen de tu sensibilidad, Dios. Quita todo lo que es de la carne, quita todo lo que es de la razón humana, Señor. Quita todo argumento que se levante contra ti y contra el conocimiento de tu palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, y por el poder y la virtud de tu santo y precioso Espíritu. Cierra, Padre, ciega el entendimiento de aquellos que se oponen y abre el entendimiento de tu pueblo para que esta palabra corra y sea glorificada y no vuelva a ti vacía, sino que sea prosperada en aquello para lo que tú hoy le envías. Dios del cielo y de la tierra, incrústala, séllala y dale permanencia, y en el espíritu humano, y Padre, confírmala, dándole cumplimiento y ejecución para gloria de tu nombre. Gracias, mi Dios. Gracias, amado Señor Padre, amado Señor Hijo, amado Señor Espíritu Santo. Amén. Lucas 11:33 dice entonces: todo el que procure salvar su vida, ¿la qué? La perderá. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida, ¿qué? La salvará. Parece un juego de palabras, ¿cierto? Parece un crucigrama que de momento pareciera no tener sentido. ¿Cómo es que el maestro dijo que todo el que procure salvar su vida, la perderá?
¿Y cómo es que aquel que pierda su vida la salvará? Vemos una semblanza, una semejanza. ¿Y por qué no decirlo de esta forma? Como una mezcla de lo que es la carne y lo que es el espíritu. Dijo el maestro, todo el que procure salvar su vida, escucha, es decir, esta vida física, la perderá. Hablando de seguir al maestro, hablando de seguir al maestro, hablando de seguir sus enseñanzas, como él dijo en alguna ocasión, que todo aquel que tome el arado y vuelve atrás, no es digno de mí, dice, no es digno del reino de Dios. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Es decir, perderá la vida eterna por salvar su vida física. ¿Están comprendiendo? Todo el que procure salvar su vida física, perderá la vida eterna, su vida eterna. Pero todo el que pierda su vida física, ganará la vida eterna. Empiezo esta enseñanza recordando una de las doctrinas herejes y anatemas que en apariencia es bíblica, pero que no lo es. Recordando el tema que estamos tratando, que se titula, ¿cómo se titula, hermano Leo? El final se acerca ya. Sufrimiento y persecución. Ustedes pueden pensar que aquí hablamos de cosa pesimista, pero no. Hemos hablado infinidad de veces acerca de la necesidad de estar preparados para lo que viene. Esta enseñanza recordando una de esas doctrinas que es la más popular en la actualidad, que por cierto es una doctrina, ya lo mencionamos, hereje, una doctrina anatema, una doctrina de demonios introducida encubiertamente, disfrazada, así como el enemigo, como el diablo dice en la Escritura, se disfraza como ángel de luz. Todo lo que el enemigo hace también lo introduce disfrazado como si fuera luz. El diablo usa la palabra de Dios para confundir a los hijos de Dios. Lo quiso hacer cuando el maestro estuvo en el desierto. Cuando el amado Jesús estuvo allá en el desierto ayunando 40 días y 40 noches, dice la Escritura que el diablo se le presentaba y le ofrecía riquezas, le ofrecía poder, le ofrecía comida. Y siempre Satanás usaba la misma palabra de Dios para querer confundir y querer convencer al maestro de que para que aceptara lo que él le ofrecía. Pero el maestro siempre le decía, escrito está. El diablo le decía, escrito está. Y el maestro le decía, sí, pero también escrito está. Sin embargo, ahora vemos que los hijos del diablo han introducido herejías perversas, han introducido herejías, doctrinas, anatemas dentro de la palabra de Dios para confundir a los incautos y a los ingenuos. Ya hemos hablado bastante acerca del tema, pero siempre es necesario a veces recordar un poco para poder encontrar un contexto de lo que estamos enseñando. Esta doctrina parece bíblica, parece evangélica, pero no lo es. La semana pasada estuvimos hablando acerca de esto, cuando desde los altares, quienes están siguiendo estas enseñanzas,
Hablamos acerca de esa enseñanza que la mayoría de los líderes religiosos de este tiempo están enseñando. Aún muchos buenos siervos que están confundidos también, porque déjeme decirle algo, dentro del pueblo de Dios hay buenos siervos, pero que también están confundidos. Buenos siervos que todavía tienen vendas, siervos que Dios no le ha placido quitarles las vendas, que aún ellos están enseñando aquello de que tranquilo hermano, tranquila iglesia, tranquilo, no pasa nada. El Señor Jesús, el Maestro, vendrá por segunda vez, pero vendrá antes de que empiece la persecución y empiece la tribulación. Nosotros no pasaremos la tribulación, nosotros no pasaremos aflicción, nosotros no seremos perseguidos, no seremos atribulados. Sin embargo, quienes están siguiendo estas enseñanzas recordarán que la Escritura nos enseña que sí, seremos probados y seremos pasados por fuego en los últimos días. Acabamos de leer la palabra profética en Zacarías, donde dice que en aquellos tiempos, en aquellos días, las 2/3 partes serán probadas y se perderán. Pero 1/3 parte, dice, será probada y pasada por fuego. Y esa 1/3 parte pasará la prueba. Se está refiriendo a la iglesia. Es decir, el pueblo de Dios será perseguido y será atribulado como en sus inicios. Para quienes hayan leído la Escritura, si ustedes ven en el libro de los Hechos, por eso se llama libro de los Hechos, porque habla y narra la historia de los inicios del pueblo, de la iglesia de Dios. Habla y narra cómo fue que nació la iglesia, a partir de que el Lucas, el médico, porque era médico, dice la Escritura, empezó a narrar y le envía una carta a Teófilo y le dice: oh excelentísimo Teófilo, quiero platicarte, quiero escribirte, ¿por qué es esto que está sucediendo? Aparentemente ese Teófilo era un hombre temeroso de Dios, creyente, que tenía la necesidad, quería conocer por qué nació el cristianismo y cómo. Vemos en el libro de los Hechos cómo es que después, escucha, del día de Pentecostés, después de que el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos, sobre aquellos que estaban reunidos, hombres y mujeres, en el aposento alto, dice que cayeron lenguas como de fuego y se depositaron en todos y cada uno de los allí reunidos. Después de eso vino un discurso dicho por Pedro, en donde Pedro da el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento. Si ustedes se dan cuenta, hoy día, pocos altares se predica el arrepentimiento. En pocos altares se habla del mensaje de salvación y de arrepentimiento y de conversión como en el libro de los Hechos. En ese entonces, dice, Dios empezó a levantar hombres y mujeres, predicadores, empezó a repartir dones, ministerios, para edificar su cuerpo. Hace un momento el hermano Leo mencionó algo referente al cuerpo. Quiero decirles que Cristo es la cabeza del cuerpo, pero también es el cuerpo. ¿Se dan cuenta? Cristo es la cabeza y es el cuerpo. Cuando la iglesia empezó a crecer y el evangelio se propagó de una manera asombrosa, dice, se formó lo que ahora conocemos como la primera iglesia. Mucha gente le llama la iglesia primitiva.
Yo digo la iglesia primera, la iglesia primigenia. Después de que, dice la Escritura, eligieron a 7 diáconos para que sirvieran las mesas, para que los apóstoles se dedicaran a predicar la palabra, Dios levantó a un hombre llamado Esteban, el cual era uno de los 7 diáconos, servidores de mesas. Este hombre Dios lo levantó con poder, poderoso en la palabra, poderoso en hechos, en obras que Dios empezó a usar en prodigios, en milagros y en señales. Por causa de eso, dice, se levantaron contra Esteban y lo mataron. Y pusieron, mientras lo apedreaban, las ropas de este hombre a los pies de un joven llamado Saulo, el cual no solo participaba, sino consentía en su muerte. Lo asombroso de esto es que dice la Escritura que después que mataron a Esteban, vino una gran persecución sobre la iglesia. Todos fueron dispersados, todos fueron regados. La iglesia, dice, sufrió tal persecución que muchos discípulos tuvieron que huir de sus casas e irse. Pero a donde iban, dice la Escritura, ellos iban y predicaban el evangelio a toda criatura. Muchos no saben, muchos no entienden lo que significa la persecución, lo que significa la aflicción, lo que significa la tribulación por causa del evangelio. El evangelio que se predica hoy en día no tiene nada que ver con el evangelio del cual nos habla la palabra de Dios. Sin embargo, vemos a través de la Escritura que el maestro siempre recalcó y fue muy insistente y fue muy claro en sus advertencias. El maestro nunca negó, al contrario, él afirmaba y confirmaba que todo aquel que lo siguiera tenía que sufrir. Una ocasión, unos hombres se le acercaron y le dijeron: maestro, ¿dónde moras? Queremos seguirte. Y el Señor les dijo: yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Con eso les dijo: si ustedes quieren seguirme, será porque ustedes quieren seguirme, será porque ustedes me aman, será porque ustedes están convencidos de que lo que yo les hablo es verdad. Será porque ustedes están convencidos de que ustedes necesitan salvarse, porque yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque yo no vine por sanos, vine por enfermos. Amén. Él siempre recalcó y fue muy insistente, fue muy claro en sus advertencias, tanto así que él no le daba vueltas al asunto. Su lenguaje era muy claro, era muy preciso, era muy concreto, además que era directo. Él no los engañaba. Jesús a nadie engañó. Él, desde el momento en que lo seguían, él les planteaba las cosas. Un día un joven rico se le acercó y le dijo: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Los mandamientos conoces. No robarás, no matarás, no engañarás, no adulterarás, etc. Señor, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Al verlo, Jesús le amó, dice. Y le dijo: solo una cosa te falta, hermano Leo. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y tú ven y sígueme. Tú ven y sígueme. Al oír esto, el joven se entristeció y se fue, se alejó, porque dice la Escritura que el joven era muy rico, tenía muchas posesiones, y él no estaba dispuesto a perder lo que tenía por seguir a un hombre que no tenía nada, que solamente les ofrecía palabras y palabras y palabras.
Hoy el evangelio que se predica te ofrece riquezas, te ofrece bienestar, te ofrece comodidad, pero no te está preparando para lo que viene, no te está preparando para lo que se avecina. El evangelio de hoy, como lo hemos hablado, el evangelio de la prosperidad, solo te habla de riquezas, solo te habla de poder, solo te habla de sobresalir de los demás. Lucas 17, del 20 al 37, dice así: preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. ¿Qué dijo, hermano Leo? No vendrá con advertencia. El reino de Dios no vendrá con advertencia. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre ustedes. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Y les dirán, helo aquí o helo allí. No vayan ni lo sigan, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Futuro. ¿Cierto, hermanos? Presente. Pero primero es necesario que parezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Para aquellos que dicen que Jesús vendrá, que el Maestro vendrá por su pueblo antes de la tribulación. Explíquenme esto, hermano Leo. Más claro que en el agua. Más claro ni el agua. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Les digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. ¿Está hablando qué? Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. ¿Está hablando de qué? De lo que muchos llaman el arrebatamiento, ¿cierto? O el rapto. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Y él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Puedo entender que el lenguaje que se usa en la Escritura, cuando habla el Señor, de las señales, unas de las señales que se darán antes que Él venga, cuando Él venga, a veces o casi siempre es incomprensible. La explicación simple y sencilla es de que esta profecía ha tenido ya un cumplimiento parcial. ¿Recuerdan eso? Cuando los ejércitos romanos llegaron y destruyeron Jerusalén, alrededor de 70 años después de Jesucristo.
En el 37 dice, y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán también las águilas. Quiero darles una referencia histórica. El escudo romano tenía, ¿qué? Un águila. Un águila. El escudo, los escudos que usaban los guerreros romanos, los soldados, tenían un águila grabada. Sin embargo, vemos a través de todo el contexto del pasaje que el Señor mezcla presente, ¿qué? Y futuro. Futuro a corto plazo, es decir, 70 años después, y futuro a largo plazo, es decir, lo que vendrá en el fin de los tiempos. Lucas 9, 62. El maestro dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Te explico algo. En alguna ocasión lo expliqué. El campesino, cuando ara la tierra, cuando abre el barbecho, cuando lleva los bueyes o burros o caballos o las bestias que use para jalar el arado tiene una cuchilla diagonal, ¿cierto? Es una cuchilla metálica, que es la que va abriendo, conforme se clava en la tierra, va abriendo el surco y por un lado va sacando la tierra, por la figura que tiene, y atrás va dejando un surco, en donde el sembrador, el campesino, después que deposita la semilla y la cubre con la tierra, cada cierta distancia. Bien. Sucede que cuando el campesino de pronto se le ocurre voltear atrás, y para desgracia de él, hay una piedra en la tierra, y si esa cuchilla pega en esa piedra, puede ser que se rompa. Es decir, el arado ya se echó a perder. ¿Por qué? Porque el campesino, en un descuido, volteó a mirar atrás y dejó de mirar hacia adelante. El reino de Dios es así. Todo aquel que toma el arado y mira para atrás, dice, no es apto para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios, cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo, ya no nos es dado voltear atrás. Porque si nosotros volteamos atrás, nos puede suceder lo que le sucedió a la mujer de Lot, que recibió la orden de no mirar atrás, y dice la Escritura que la mujer volteó a mirar atrás y de pronto se convirtió en estatua de sal. Mateo 10:38 dice que el que no toma su cruz, escucha, el que no toma su cruz, es decir, tienes que tomarla. No es que si quieres o no quieres, es que tienes que tomarla. Hay una reflexión que dice así: ¿será lo mismo tomar mi cruz? ¿Será lo mismo llevar mi cruz que llevar su cruz? Te pregunto, ¿será lo mismo llevar tu cruz o llevar su cruz? Y dice aquí Mateo 10:38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y hablar de tomar la cruz, dice en Mateo 16:24, si alguno quiere, dice, si alguno quiere, primero nos dice, si alguno no toma su cruz, pero luego dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, ¿qué?
niéguese. Niéguese, dice, niéguese a sí mismo y sígame. Sígame. Cuando aquel joven se le acercó y le dijo, maestro, fíjese, todos le decían maestro, todos le decían rabí, ¿cierto? Pero ¿cuántos aceptaban sus enseñanzas, hermano Leo? Yo creo que pocos. Además que daban el beneficio por lo que hacía, por los milagros, todo lo que él hacía. Es fácil llamarle al Señor maestro, ¿cierto? Sí. Pero ¿qué tal cuando Él nos da su enseñanza? Si no, Así es el Evangelio. Así es el Evangelio. Por eso el Evangelio que se predica hoy no acepta esto. Es más, lo omiten, no hablan de eso. Dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este joven que se le acercó y le dijo, maestro, rabí, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Y el maestro le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Y el maestro puso el ejemplo bien claro. El maestro en una ocasión, cuando estaba reunido, entraron los discípulos y le dijeron, maestro, tu madre, tus hermanos, tus hermanas te buscan. El maestro volteó y les dijo, ¿qué? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Mi madre, mis hermanos, y señaló a los que estaban allí escuchando su enseñanza, son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi Padre, mi hermano, mi hermano, mi hermana. El Evangelio moderno, el Evangelio actual no te enseña eso. El maestro dijo, para los que todavía dudan, el Señor les tiene noticias. Allá en Mateo 5:10, cuando el maestro habló de las bienaventuranzas, él dijo, una de las bienaventuranzas, bienaventurados aquellos que padecen, ¿qué? Persecución por causa de la justicia. Bienaventurados todos aquellos que padecen persecución por causa de la justicia. No somos masoquistas. El maestro no es masoquista. El maestro no se complace en hacer sufrir a sus hijos. Pero hay cosas que son necesarias. Y él dice, bienaventurado aquel que padece persecución. En Marcos 4:17, cuando nos habla de la parábola, de la historia del sembrador, cuando dice que la semilla, una parte cayó entre pedregales, otra parte cayó entre espinos y abrojos, otra parte cayó en buena tierra. El Señor dijo algo importante. Dice que aquella que cayó entre piedras, entre abrojos, dice, viene el sol y la seca. Aquella que cayó en mala tierra, a un lado del camino, dice, cuando germina, luego viene, dice, la persecución y esa semilla se seca. ¿Cuánta gente, cuando conoce la palabra, cuando Dios se revela sus vidas, en cuanto reciben la palabra, dice, la reciben con gozo? Pero cuando viene la persecución, luego dice, tropiezan y caen.
semilla que no cayó en buena tierra, viene la persecución y viene el tropiezo y caen. Segunda Timoteo 3:12 dice que también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Será mentira? ¿Será verdad? Que todos los que quieren vivir piadosamente, todos los que busquen vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Hoy el Evangelio moderno niega todo esto. Gálatas 6:12 dice que todos los que quieren agradar a la carne, todos los que quieren agradar a la carne, cambian los mandamientos de Dios. Todo, ¿qué? Para no padecer persecución. Tú me podrás preguntar, ¿dónde dice eso, hermano? Hubo un conflicto en aquel entonces entre los judíos convertidos y los judíos convertidos de la circuncisión, de tal manera que surgió una división en la iglesia. ¿Por qué? Porque había muchos gentiles dentro del nuevo cuerpo, dentro de la nueva iglesia, de la iglesia que nacía. Había muchos gentiles. Para quienes no saben lo que significa la palabra gentil, un gentil era un convertido a Cristo que no era de hebreo, que no era israelita, que no era judío, de cualquier nación, que no fuera judío. ¿Estamos claros? ¿Me estoy explicando? Amén. A eso le llaman gentil. Sabemos que el pacto que Dios le dio a Abraham fue el de la circuncisión, es decir, cortar, ¿qué, hermano Leo? La parte el prepucio del pene del hombre. ¡Ah! Hermano Leo, acabo de decir una obscenidad. Dije pene. ¡Qué feo! Dios mío, qué cosa tan horrible. Ese hermano es un grosero. Oye, hermano, ¿cómo quieres que le llame? Sí. Le cortó el pedacito de la parte de la dehesa del hombre. ¿Así se oye mejor? Bueno, ¿sabe una cosa? Los judíos eran muy abiertos para hablar. Si tú lees la escritura habla tan claro que la verdad no necesita explicación. Miren, a veces nosotros como que ya ni somos necesarios aquí. Porque la palabra es tan clara, tan precisa, tan concreta, que no necesita explicación. ¿Saben por qué estamos nosotros aquí? Por personas que no leen la escritura, por personas que no les importa investigar, por personas que no saben, que no conocen, por personas que están vendados. Porque es necesaria la enseñanza. Porque no a todos les es dado comprender la palabra de Dios, discernirla, y no a todos les es revelada. Ahora, el pacto que Dios le dio a Abraham fue cortar el prepucio del pene del hombre. ¿Por qué? Esa fue la señal que Dios le dio a su pueblo por generaciones. Cuando vino la gracia, ahora ya no era circuncidar el pene, ahora era ¿qué? Circuncidar ¿qué? El corazón. Porque la circuncisión en la antigüedad fue tipo y figura de la nueva circuncisión espiritual que vendría después con el sacrificio de su amado Hijo Jesús, del Padre. Bien, había judíos que querían obligar a los gentiles a judaizar dentro de la iglesia cristiana. De manera que surgió un conflicto de creencias y de doctrinas
en el cual la iglesia se dividió, porque estos judíos que eran circuncisos, escucha, eran circuncisos del pene, pero no eran circuncisos del corazón. Es decir, querían mezclar los mandamientos antiguos con la palabra de Dios, con la gracia. Querían mezclar la ley con la gracia. Cosa que mucha gente hace hoy, mezcla la ley con la gracia, porque no han logrado entender que el Antiguo Testamento es tipo y figura del Nuevo Testamento. Amén. Tipo y figura. Como cuando le preguntaron al maestro y le dijeron, Señor, danos señal, ¿por qué no nos da señal? Y el maestro les dijo, esta generación adúltera y perversa demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Jonás fue un tipo y figura de Cristo. ¿Por qué? Porque Jonás estuvo 3 días en el vientre de un pez. Y Jesús estuvo, ¿qué? 3 días en el vientre de la tierra. Y así podemos encontrar tipos y figuras en el Antiguo Testamento de lo que es el Nuevo Testamento. Estos judíos querían cambiar el mandamiento de Dios. Hoy en día es lo mismo que está sucediendo, pero Pablo lo recalca fielmente cuando dice, los circuncisos, los judíos circuncisos quieren obligarlos a que se circunciden. Los gentiles, todo aquel que no es circuncidado del pene, ellos quieren obligarlos a que se circunciden, pero sus razones no eran válidas, porque Pablo les dice, solamente para no padecer persecución. Hoy muchos en los altares pervierten y corrompen la palabra de Dios. Cambian los mandamientos de Dios, los trastornan, los trastocan, los prostituyen, los adornan, los mezclan para hacer aparecer otra cosa. Dice la Escritura, solo para no padecer persecución. Y déjame decirte una cosa más. Muchos no enseñan esto porque tienen miedo, tienen temor de que la gente se vaya. Porque la mayoría de gente que hoy abarrota los templos, están allí no por convicción, sino por inducción. Hay 2 tipos de gentes en la iglesia que abarrotan esos lugares, esos templos. Uno, los que están por inducción, es decir, los que tienen un interés personal, una necesidad, una enfermedad, una tribulación, necesidad económica, etc. Están allí porque buscan un beneficio de parte de Dios. Pero en cuanto Dios les suple por su misericordia, esa gente se va. Gente que está allí porque les acarician la orejita. ¿Cuántos lugares? Los ministros solamente que les acarician la orejita. Les apapachan. Ay, hermano Leo, ven. Ven, hermano Leo. Le voy a decir cómo actúan la mayoría de ministros. El hermano Leo anda en pecado. Bueno, no anda en pecado, es una dramatización. El hermano Leo anda en pecado. Y el hermano Leo viene con el pastor y le dice, hermano pastor, ore por mí porque me siento mal, porque pequé contra Dios. Y ahí está el hermano, pastor, sí, hermano, en el nombre de Jesús. Dios te perdona, hermano Leo.
Señor, restaura a mi hermano, levántalo. Y ahí está el hermano Leo. Gracias, hermano Leo. Feliz porque el hermano pastor ya oró por él. Ya se siente bien, ya se descargó. Puede seguir pecando a gusto, sin temor al castigo. En vez de que el pastor le llame y le diga, a ver, hermano, corrígete, porque el Señor dice esto y esto y esto. Pero no. El pastor tiene miedo de que su ovejita se le vaya, de que el hermanito Leo se ofenda, se haga el ofendidito, llegue don ofendidito y se va de la iglesia porque el pastor le llamó la atención, porque el pastor le dijo la palabra de Dios tal cual es. Además, añadido, si el hermano Leo da buenos diezmos, buenas ofrendas, es un lambiscón, es un lisonjero, es un adulador, ya se echó a la bolsa al ministro, pues añádele eso, hermano. Pues ¿cómo le puedo decir algo al hermano Leo? Se me ofende y se me va. Menos dinero, menos ingresos. Pero están los que están por convicción. ¿Escuchas? Los que están, ¿por qué? Por convicción. Aquellos en quienes la luz de Cristo alumbra sus corazones, su alma y su espíritu. Aquellos que sin importar la lucha y la prueba, aquellos que sin importar la tribulación, la desnudez, la angustia, ¿qué dijo Pablo? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Angustia? ¿Persecución? Antes dicen todas estas cosas, somos más que vencedores. Pero no puedes decir que eres vencedor si tú no has luchado la buena batalla de la fe. No puedes decir que estás llegando a la meta si tú no estás corriendo la buena batalla la buena carrera de la fe. Aquellos que están por convicción, están allí porque están convencidos, están seguros de que su alma está de por medio. De que si ellos no aprenden la palabra de Dios, de que si ellos no están preparados para su futuro, entonces es muy posible que se pierdan por la eternidad. Por eso es que Pablo le dijo a los Gálatas, todos los que quieren agradar en la carne, dice, los quieren obligar ¿a qué? A circuncidarse. Solamente dice para no padecer la cruz de Cristo. Solamente para no padecer la cruz de Cristo. Miren, vámonos a Gálatas. Quiero recalcar esto porque es importante. Gálatas 6:12 dice así. Dice, miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Todos. Dice todos los que quieren agradar en la carne, estos los obligan a que se circunciden, es decir, mezclan la ley con la gracia y quieren obligarlos y los enseñaban a que, mira, si tú no te circuncidas, entonces estás mal, no eres salvo, no hay gracia de Dios para ti. Pero ahí está el detalle. Dice, estos los obligan a que no se circunciden, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Esa era la verdadera razón por la cual estos impíos que estaban dentro de la iglesia querían obligar a los demás, a los gentiles, a circuncidarse. Realmente no es porque estuvieran tan convencidos. Es lo que hacen hoy. Mucha gente sabe, muchos ministros que están en los altares, saben que hay cosas que se vienen, saben que hay cosas terribles que se avecinan, pero no quieren decirlas, no quieren hablar de ello, no quieren instruir a la gente. ¿Por qué? Porque sus intereses están de por medio y para ellos son primero sus intereses que los intereses de Dios.
Por eso dice, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Quieres más? Apocalipsis 13, del 3 al 10 y 14, del 9 al 13, nos enseña que cuando el anticristo esté ya presente en la tierra, dice que se le permitirá hacer guerra contra los santos de Dios y vencerlos. Si es verdad aquello que dicen muchos, que Cristo vendrá antes de la tribulación, entonces, ¿por qué la palabra de Dios nos enseña que cuando el inicuo esté reinando, perseguirá a los santos? ¿Cuáles santos? Si ya no estarán aquí en la tierra. Hermano Leo, ¿me puedes explicar eso? ¿Cuáles? Por eso es que cuando oramos le decimos al Señor, Señor, despierta la lógica. La lógica. Escucha, despierta la lógica espiritual. Despierta el sentido común espiritual. Porque se necesita no tener lógica para creer que vendrá una segunda oportunidad, como afirman muchos. El Señor vendrá y se llevará a su iglesia, pero la palabra dice que los santos padeceremos, ¿qué? Persecución. Pero pensándolo solo por lógica, por sentido común, ¿cuál persecución? Si ya no habrá pueblo de Dios aquí. Si la persecución será contra la iglesia. La persecución será contra la iglesia. Ahora la insistencia de los que se dicen ministros de la palabra es negar y omitir toda esta evidencia. Ellos se dedican a negarla, la omiten. Por eso hemos dicho, lo que hacen es con una tijera, recortan la escritura. Le quitan lo que no les conviene, lo que no es acorde a sus doctrinas y a sus intereses. Y no hablan de esto. Niegan y omiten toda esta evidencia y mucha más que nos da la escritura, que por motivos, escucha, obvios, no podemos tratar en su totalidad. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque necesitaríamos meses y meses para tomar pasaje por pasaje de lo que habla, de lo que será el sufrimiento de la iglesia del Señor antes de que Cristo venga. Antes. Sin embargo, solo tomamos algunos puntos como referencia y como ejemplo de lo que Dios le quiere enseñar a su pueblo. ¿Sí? Esto también, debido a la abundancia de evidencia que hay, como lo mencioné antes, el evangelio actual, el evangelio moderno, el que se enseña en los altares, no es ni de lejos el evangelio que Dios nos enseñó. Este evangelio, repito, no está preparando al pueblo de Dios para lo que se avecina. La historia y la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, del 1 al 13, es un claro ejemplo e ilustra a la perfección el estado actual en que la iglesia o el pueblo de Dios viven en estos tiempos. 5 vírgenes prudentes, 5 vírgenes sensatas, que siempre estaban llenando sus lámparas con el aceite.
fresco. Y además estaban, ¿qué? Guardando aceite de reserva por si el amado se tardaba. Ya explicamos, ya lo dijimos, el aceite de reserva se traduce como consagración, ¿cierto, hermano Leo? Amén. Y estar consagrados en espíritu, alma y cuerpo a Dios significa ¿qué? Ayunar, orar, predicar, aprender, enseñar. Y todo Sí, lo que termina en ar. Amar, etcétera, etcétera, etcétera. Y si Dios te dio dones y ministerios, ponerlos a trabajar. Ese es el aceite de reserva. Esas 5 vírgenes vivían siempre cuidando sus lámparas y comprando aceite de reserva. ¿Por qué? Porque ellas sabían que en cualquier momento el maestro vendría, el amado. Y si ellas no estaban preparadas para ese momento, se quedarían afuera. Pero las 5 vírgenes insensatas, ¿cómo eran las insensatas, hermano? Pues llevaban una vida Relax, relajada, tranquilo. ¿Qué? no pasa nada. El Señor nos avisará cuando venga. El amado vendrá, cualquier día vendrá, pero ya se tardó. Tranquilos. Solo hay que mantener la lámpara encendida, pero relajados. No pasa nada. Hoy sí oro, mañana no. Pasado mañana ayuno, de 2 días no. ¿Sí? Mañana predico, una semana no predico. ¿Es eso? Como los cristianitos de hoy. Son los cristianos, los hombres y las mujeres del futuro. Son los futuristas. Mañana lo hago. Mañana lo hago. Mañana oro. Mañana leo la Biblia. Mañana me reúno. No, ahora sí. Mañana sí. Mañana voy y le hablo a mi vecino. Mañana salgo a predicar. No, ahora sí sin falta. Mañana. Los hombres y las mujeres ¿del qué? Del futuro. El desinterés, la apatía, la negligencia, la tibieza, el desamor, la división, la falsa enseñanza es lo que hoy reina e impera en medio de la iglesia, en los altares. Pocos son los que levantan la voz para advertir que vienen cosas y vienen eventos terribles contra los hijos de Dios. El diablo, escucha, el diablo no descansa y ya está preparando al mundo para él manifestar todo su poderío y su dominio sobre este mundo. Escucha bien lo que te dije. El diablo no descansa y el diablo ya está preparando al mundo para que él pueda manifestarse con todo su poderío y dominio sobre el mundo. Tú me podrás decir, ay, el diablo superpoderoso. Escucha, si nosotros pudiéramos dimensionar el poder que Satanás tiene, el poder que el diablo tiene, créanme, nos preocuparíamos. Aquí sí que el único que lo controla, ¿quién? Dios. Es Dios. Porque aún el diablo está bajo los pies de Dios. Él no puede hacer nada que Dios no le permita hacer. Él no hace nada que Dios no le mande hacer. Todo lo que viene es por causa de la desobediencia del hombre. Y Dios le ha permitido al diablo tener al mundo entero bajo sus pies.
Aquí está. Primera de Juan 5:19. Dice así: el mundo entero está, ¿qué? Bajo el maligno. ¿Cómo es eso? Explícamelo tú. El mundo entero está bajo el maligno. Solamente que hay quien hasta el presente lo detiene. Pero el diablo está preparando el terreno para él manifestarse. Como lo mencioné antes, el fin para la iglesia será como en sus inicios. Habrá persecución y habrá tribulación, aunque se nieguen, aunque se enojen, aunque refuten y tomen la Biblia, tomen la Escritura como pretexto, como excusa y como escudo para negar lo que es evidente. La iglesia, cuando venga el Señor Jesús, vendrá como en sus inicios, cuando la iglesia esté en tribulación y esté en persecución y esté en angustia, porque esto es necesario. ¿Para qué? Para que su pueblo sea depurado y sea limpiado. ¿Ustedes creen que toda la gente que está dentro de las iglesias es salva? Se equivocan. Es más, deberías preocuparte por tu salvación. Amén. Porque está escrito que debemos cuidar nuestra salvación ¿con qué? Con temor y con temblor. ¿Por qué debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor si no pasa nada? Al fin que el Maestro vendrá por su iglesia antes de que venga la persecución. Pero escrito está: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, y por lo mismo debemos de cuidar nuestra salvación con temor y con mucho temblor. ¡Ja! Los cristianitos de hoy, sinvergüenzas liberales, viven como si Dios no existiera. Perdón, existir, que Dios no existe. ¿Sí? Dios no existe. Yo niego que Dios exista. Dios es. Dios es. Él no existe, tú existes. Dios es. Dios no existe. Dios es. Por eso su nombre es ¿qué? Yo soy. El gran yo soy. El que era, el que es, el que ha de venir. El gran yo soy. Por eso quítate esa palabrita de la boca. Ahorita, como decimos luego, se me salió. Pero quítate eso de que Dios existe. Los cristianitos de hoy viven relajaditos, como si Dios no pasa nada. No te preocupes. Yo pronto iré por ti. Es necesario que su pueblo sea depurado y sea limpiado. Te platico una anécdota. Hace años fui llamado para dar enseñanza a un grupo de pastores acerca de grupos familiares. Aquí en México, en algunos lugares les llamamos células, los grupos en casas. Había escasez de obreros. Dice la Escritura que la mies es mucha, los obreros ¿qué? Pocos, pero los pocos flojos. Entonces había necesidad de instruir gente para que se hiciera cargo en esos grupos familiares, en casas. Estábamos trabajando y allí donde estábamos trabajando, en un año, Dios nos permitió levantar varias docenas o decenas de grupos, así, porque el sistema funcionó. Allí donde nosotros estábamos trabajando. Los demás grupos dijeron: oh, queremos saber cómo le están haciendo ustedes, le están funcionando. Enséñenos, denos
la enseñanza, discipúlenos, porque también queremos eso. Resulta que pues, se arregló todo el asunto y empecé a dar la enseñanza a los pastores. Era un grupo grande. Todo iba bien. Todo iba bien. Hasta que empecé a considerar un tema de gran importancia para mí y para la obra, para Dios, porque es por los intereses del Señor, no por los intereses del hombre. Resulta que empecé a hablar acerca de depurar, ¿qué? El ministerio en la iglesia, para que esto funcionara. Depurar significa, ¿qué? Limpiar, purificar, quitar lo que no es de Dios, quitar lo sucio, lo contaminado, lo vil, y dejar solamente lo que es de Dios. Y los que quieren realmente servir a Dios. Decimos aquí en México, allí la puerca torció el rabo, porque me mandaron derechito a rascarme el ombligo. Se acabó la enseñanza. ¿Saben por qué? ¿Quiere que le diga por qué? Porque la mayoría de pastores tienen a una bola de sinvergüenzas ministrando en los altares. Si no es que hasta ellos mismos son unos sinvergüenzas ministrando en el altar de Dios. La mayoría de servidores en la mayoría de grupos son unos sinvergüenzas. Tienen homosexuales, tienen gente en adulterio, gente en fornicación, tienen ladrones, tienen mentirosos, tienen gente que ni siquiera es convertida, tienen gente que es del mundo, pero como tocan bien en la música, como tocan bien, pues allí los tienen tocando en la alabanza, aunque sea un mundano. Como dijo un pastor que ya le fue a rendir cuentas a Dios, a mí lo que me interesa es una alabanza de calidad, pero no de calidad espiritual, sino de calidad estética, es decir, que sea una música excelente. Aunque el ministro de alabanza tenía amante y tenía otra casa. La mayoría de ministros tienen puros sinvergüenzas, puros cínicos, ministrando en los altares. Y como les dije, homosexuales, lesbianas. Lesbianas sí, y lo digo con toda la boca. Muchos de los que están en los altares son homosexuales y son lesbianas. ¿Pero qué dice usted, hermano? Sí, ¿para qué quieres tapar el sol con un dedo? Y la iglesia, muchos en las iglesias lo saben, pero no les importa. Ay, hermano, usted no juzgue. El que juzga es Dios. Sinvergüenzas, partícipes, cómplices de las sinvergüenzadas de los ministros. Por eso hay ministros así, por gente como ustedes. Y hay gente como ustedes, por ministros así. El pueblo de Dios tiene que ser depurado. ¿Tiene que ser qué? Depurado. Depurado. ¿Ustedes creen que Dios vendrá por esto? Por favor. ¿Saben lo que es esto? Es un chaleco. Aquí le llamamos chaleco. Yo luego le digo a la gente, las mangas del chaleco. Y me dicen, ¿cómo si el chaleco no tiene mangas? Pues sí, no tiene mangas. ¿Por qué quieren buscarle mangas al chaleco? ¿Por qué? ¿Ustedes creen que Dios vendrá, que el maestro vendrá por esto que hay ahora? Por favor. Solo usen ¿qué? La lógica espiritual. Solo usen la lógica, el sentido común. En la lógica y el sentido común espirituales nos dice
que el Señor no vendrá por esto que hay. No vendrá ¿por qué cree que dice allí? Que en aquel tiempo, ¿qué? 2 estarán en el campo. ¿Qué? Sí, Uno será tomado. Y otro será dejado. 2 estarán mujeres en el molino, una será tomada. Y otra dejada. 2 estarán en una cama, fíjate bien. No está hablando de adulterio, porque si fueran 2 adulterios, o 2 adúlteros, o 2 fornicarios, pues los 2 se quedan. O que hable de 2 sodomitos o 2 lesbianas. Exactamente. Tienen que quedar, pues es pecado. Si hay 2, exacto. Habla de una pareja. Sí, habla del matrimonio. Sí, el que está en santidad y el que no. ¿El qué? Lógico, si ambos están en pecado se quedan. Si los 2 están en santidad, pues los 2 se los lleva. Sí, pero dice 2 estarán ¿qué? En una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Tal vez el esposo se irá porque el esposo vivió en Cristo y la mujer no quiso. Tal vez sea la mujer la que se vaya, porque la mujer estuvo en santidad buscando a Dios y el hombre nunca quiso. Pero no me salgan con que habrá 2 sodomitos, 2 homosexuales, 2 lesbianas, echadotes allí en una cama haciendo sus cosas, y que cuando venga Cristo y estén haciendo eso, a las 2 se las lleva. Por favor. Solo usen la lógica, solo usen el sentido común espiritual. Por favor, hermanos. Pero es que uno de los sodomitos o lesbianas buscaban a Dios. Ajá. Por eso. Sí, porque allá hay iglesias de homosexuales. Es ilógico, en el momento en Hay que iglesias es pecado. Déjenme decirles, en Brasil ya hay iglesias donde el pastor es transgénero. En Estados Unidos también ya hay. Un transgénero es un hombre que se cortó el pene, le hicieron una vagina y ya es mujer. O una transgénero es una mujer que le implantaron un pene, le quitaron los senos y ya es hombre. Bueno, pues ya hay iglesias en donde ya hay pastores así, o pastoras. Y estoy hablando de movimientos evangélicos. Tal vez esto que estás escuchando hoy te suene sucio, te suene asqueroso. Pero ese es precisamente el punto al que nos referimos. Si tú no estás preparado, si tú no estás consciente de lo que te espera, entonces ¿cómo piensas que serás salvo? Si un día Cristo viene y tú no estás listo para irte con Él. O más que venir Cristo, escucha, más que venga Cristo, cuando venga la persecución, cuando venga la aflicción, la tribulación por causa del Evangelio. Es necesario que su pueblo sea ¿qué? Depurado y limpiado. Lo que hay ahora no es ni de lejos la novia del Cordero. El evangelio que se enseña hoy en los altares no es ni de lejos lo que Dios enseña en su palabra. Así que inclina tu cerviz y empieza a reflexionar. Hermano Leo, empieza a reflexionar acerca de esta palabra. Padre, gracias por tu presencia. Reflexiona. Tu grandeza. Autoexamina. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que es como un refrigerio dentro de Dios, como puede ser o es como un azote a nuestro cuerpo espiritual y que nos hace reflexionar y pensar la forma en cómo estamos viviendo hoy en día. Y si realmente estamos haciendo tu voluntad, realmente estamos viviendo en pureza y en santidad. Si realmente estamos viviendo conforme a tu voluntad, conforme a tus estatutos,
conforme a tus mandamientos, mi Dios eterno, conforme a lo que tú quieres y estás pidiendo, no pidiendo, sino exigiendo, Dios, como regla para poder entrar a tu reino, mi Dios eterno. Tu palabra es clara, es concreta, es simple, mi Señor, hablando de que es sencilla, es clara, mi Dios eterno. Te pedimos que incrustes, que selles, que permanezca tu palabra en cada alma, en cada hermano, cada hermana que hoy recibe tu palabra y que la escucha. Señor, tú hablabas fuerte y a veces tu pueblo se ofende o se enoja en la forma de cómo se habla, pero tiene que ser tal y como es tu palabra, mi Señor. No se le puede dar vuelta a la palabra o darle otro sentido o tratar de o cambiar lo que es obvio, mi Señor amado. Y si alguno de ellos se ha ofendido, Padre, tú redarguye de justicia, de juicio y de pecado a tu pueblo, para que abran sus oídos, Señor eterno, porque esto hará que el pueblo madure, para que el pueblo ya no siga comiendo o tomando leche adulterada, ni comiendo comida o abrojo, Señor, o comida que no nutre, sino es necesario que tu pueblo embarnezca, madure, sea firme, Señor eterno, para cuando tú vengas por tu pueblo después o en la tribulación, mi Señor amado, que estén padeciendo por causa tuya, eterno, estemos listos para irnos contigo, Padre, si así nos toca a nosotros, Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, Padre. Amén. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas y la de los que ustedes representan. Recuerden, el Señor viene y está a la puerta, dice la Escritura, y está llamando para todo aquel que lo escuche y abra la puerta para que Él entre y cene con Él. Shalom Adonai.